La doctora jubilada Carmen López Anguas acaba de presentar el libro Genealogía de Guadalix de la Sierra, que permite entrar en la historia de este pueblo serrano. El tomo, cuyos datos ha recabado en diferentes archivos, presenta un recorrido genealógico por apellidos de vecinos que han vivido en Guadalix de la Sierra. El libro fue presentado por José Manuel Fraile Gil, un estudioso de la cultura y la tradición oral, que al finalizar el acto ofreció al numeroso público un par de villancicos guadaliseños de antaño. Lo primero, enhorabuena por este libro que ha publicado, dedicado a los apellidos, a la genealogía de Guadalix de la Sierra. ¿Qué se van a poder encontrar en este libro? Es un libro en cierto modo original, porque no es una genealogía al orden tradicional de buscar un apellido y seguir con los descendientes. A mí se me ha ocurrido hacer la genealogía de todo un pueblo durante todo un siglo, con lo cual ha sido una tarea bastante compleja, pero para mí muy satisfactoria. Ha llevado un tiempo sacarlo adelante, tengo entendido. Empecé solo mirando a mi familia en el año, por ejemplo, 51, por ahí directamente en los archivos de Guadalix. Busqué mi línea directa. Y luego ya con el paso de los años, cuando ya me jubilé, entonces empecé a preguntar. Estaba ya de nuevo en Guadalix, a preguntar a los amigos, vecinos, todo esto, sobre sus familias. Iba tomando datos, pero de un modo así muy aficionado. Y luego ya cuando me fui a Madrid, sabía que los archivos antiguos estaban en el Archivo Diocesano de Madrid, en la calle de la Pasa, y fui a consultarlo allí. Y allí empecé en el año 16. Luego vino la pandemia, pero tuve tiempo, siempre pasando datos, porque era muy difícil, los 2 años de pandemia, y luego continué. Y ya lo habían informatizado los archivos y me ha resultado muchísimo más fácil el poderlo hacer. Veo por el libro, lo he estado ojeando, que cada apellido viene no solamente, el matrimonio, en el caso del Clubiera, sino también abuelos, nietos, con lo cual se puede rastrear, en cierto modo, mediante el apellido, nuestros ascendientes. Sí, es algo que he tenido que dar muchas vueltas para hacerlo, porque probaba de una manera y al final, como había ramas colaterales, pues no sabía cómo poner unas a continuación de otras y que no se perdiera la pista. Y al final decidí poner matrimonios, la fecha de los matrimonios, por orden cronológico siempre. Y a continuación del matrimonio que se casaba, si tenía datos de quiénes eran los padres del matrimonio, los he llamado abuelos, porque son los abuelos de una relación de hijos que luego tiene ese matrimonio. Y así en orden y por apellidos, por los apellidos que existían ya en Guadalix desde el año 1752, en que se hizo el catastro de Ensenada, que hay un libro específicamente de Guadalix de la Sierra, Catastro de Ensenada 1752. Bueno, y por curiosidad, ¿cuántos apellidos de Guadalix de la Sierra hay? Pues yo he presentado como 60 apellidos. Hay unos que dominan más que otros, García, muchísimos, Revilla, Rubio, Márquez, muchos apellidos. Otros son nuevos, porque en el siglo XIX vino muchísima gente de fuera, sobre todo gallegos y del norte, a Guadalix, y entonces han incorporado el apellido que traían ellos, y ya es un apellido abundante en Guadalix, que lo he puesto también. Y luego he puesto al final del libro unos árboles horizontales con el nombre, y ya ahí vienen, me gusta porque se ve exactamente quiénes eran los abuelos, bisabuelos, desde el año 1900, por ejemplo, hasta 1800, voy a poner, o un poco antes. Están todos reflejados. Los apellidos más comunes, nos ha comentado antes, ¿cuáles serían los más comunes en Guadalix de la Sierra? ¿Los Esteban? ¿Cuáles serían? García es el más profuso. Revilla lo es también. Rubio también es un apellido muy profuso. Y el mío, que es Anguas, había muchísimos en el comienzo de los libros, en el año 1500 y pico. Es la familia casi que más apellidos, más veces se repite el apellido. Pero luego se va perdiendo, va pasando a la línea materna y el apellido se pierde. Pero mucho Guadalix lleva el apellido Anguas también. He visto incluso que hay un listado de apellidos de Guadalix de la Sierra perdidos. Bueno, como vinieron muchísimas familias en el siglo XIX, porque aquí se explotaron unas minas de distintas cosas, incluso
un nieto de Mariano Goya fue propietario de unas minas aquí en Guadalís y otras en Bustar Viejo. Entonces vinieron a Guadalís y algunos formaron su familia, tuvieron sus hijos, pero luego se marcharon. Entonces el apellido ya no ha perdurado. Hay una cuestión que me ha llamado la atención, que bueno, usted ha estado yendo a, por ejemplo, el archivo diocesano, ¿no?, para seguir el rastro, ¿no?, de las familias, de los apellidos. También allí le contaron de alguien que venía de Venezuela buscando un apellido que a usted le sonaba y usted pudo dar alguna pista, ¿no?, para poder encontrar. Sí, como yo dominaba ya tanto el estar allí y los índices o lo que fuera, me dijeron que habían buscado unos venezolanos el apellido de la Cheta y que no lo encontraron. Era muy difícil, eso era buscar una aguja en un pajar. Y entonces cuando me preguntaron a mí si me sonaba o podía ayudarles, efectivamente encontré que eran Iracheta. Y ya les dejé los datos allí en la secretaría, volvieron a los pocos días y se llevaron ya sus datos a Venezuela. ¿Y dificultades? ¿Alguna ha tenido que haber, no? Porque hay algunos archivos oficiales que se han visto deteriorados por el paso del tiempo, incluso destruidos. Los archivos de Guadalís, en el ayuntamiento existía una carta Puebla. Guadalís era el 5º pueblo del Real de Manzanares. Se quedó destruido el archivo, lo quemaron en guerra, el archivo oficial, y quedó solo el archivo parroquial. El archivo parroquial se conservó muy bien hasta que hubo obras en la iglesia, tuvieron que quitarlo de allí y lo llevaron a un sitio indebido que se mojó y se estropeó en parte. Entonces existen libros, pero no se pueden consultar porque no se puede pasar hoja. Y todos esos están grabados, ya están, como está digitalizado, ya se pueden consultar más cosas, pero faltan libros, índices apenas hay, y libros faltan muchos también. Pues Carmen, enhorabuena por este trabajo que le ha llevado varios años. Yo creo que ha gustado mucho a la gente que ha venido a la presentación. Desde ahora ya quedará también en la biblioteca, lo podrán comprar aquellos que lo quieran tener en casa. Es muy familiar todo. Guadalís era un pueblo pequeño y gente joven de ahora siente curiosidad por sus antepasados, porque las familias ya no lo cuentan, no lo conocen, sí. Lo dicho, enhorabuena por el libro y gracias por atendernos. Muchísimas gracias. ¿Qué le parece a usted el libro que ha hecho Carmen? Bueno, pues primero me parece un esfuerzo personal muy importante para una persona ya de una cierta edad, que eso también es importante anotarlo. Carmen ya tiene avanzada la 80 y ha sido un esfuerzo importante. Y luego ha sido un trabajo que nos ha facilitado a todos, porque Guadalís hasta hace 40, 50 años era una comunidad muy pequeña, eran 1.500 habitantes, que es una población que se mantuvo estable, que yo sepa, desde el siglo XVI, que es cuando empezó a haber registros, pero después ha sido un aumento tremendo de población y entonces ya se pierden las señas familiares directas, el conocimiento. Entonces ahora ya era muy importante dejarlo por escrito antes de que toda esa tradición oral se perdiera, y había que hacer el trabajo de investigación. Él ya lo ha hecho y lo ha hecho muy bien. El libro está, a pesar de lo que él ya ha dicho, está muy bien estructurado, se puede seguir perfectamente cualquier apellido y es un gran trabajo que yo creo que debería haber en todas las comunidades rurales.